Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Se conoce identidad del cuerpo sin vida que fue encontrado en Baby Beach, que pertenecía a un hombre que intentó entrar a la isla de forma ilegal. Aruba y Holanda firman un acuerdo denominado CAFT. El primer ministro Mike Eyman en su primera reunión explicó frente a los parlamentarios de qué se trató. Tensión dentro del partido AFP tras rumores de retiro de un ministro. Fuertes oleajes le quitaron la vida a un turista en Chile. La pelea del siglo denominada como un flojo espectáculo. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero. Iniciamos nuestra emisión con noticias locales. Hoy, como todos los lunes, empezando semana, damos un recorrido por algunos hechos, sucesos y accidentes que se registraron en este fin de semana en las calles de Aruba. Empezamos el viernes. Algo después de la 1 de la madrugada sucedió un accidente en Tanquilender en el momento en que un auto Jeep perdió el control y entró en el garaje de un lugar que vende autos en una vía principal. Según el conductor, un auto color rojo salió delante de él y por este motivo él se desvió de la vía para evitar un accidente, perdiendo así el control y estrellándose contra las mallas de este garaje en el cual muchos autos estaban estacionados y quedaron chocados. La policía se percató de que los papeles de este Jeep no estaban en orden, por lo que el conductor deberá pagar con todos los daños causados. En otro hecho, el domingo alrededor de las 7 de la mañana sucedió un accidente a la altura de la cruzada de Bubali en el momento en que un Ford alcanzó a un ciclista que andaba por allí. La policía pidió a la asistencia de la ambulancia para así poder atender al ciclista, que resultó levemente herido debido a este accidente. Los motivos por los que el conductor estrelló al ciclista no se saben con claridad. Este fin de semana, en otro hecho, una persona que quiso disfrutar de los eventos que se tenían preparados para los Reyes de Holanda se encontró con una sorpresa no tan agradable. Antisociales que aprovecharon que él estaba disfrutando del evento pincharon las llantas de su auto. El hombre se percató y de inmediato llamó a la policía para entregar una queja. Ellos tomaron su petición, pero le aconsejaron al conductor cambiar las llantas y seguir con su camino. Y seguimos dándole contexto a las noticias. La semana antepasada se conoció el caso de una embarcación ilegal que entró a Aruba, de la cual uno de sus ocupantes perdió la vida debido a que éste se ahogó. Pues según información recibida, el Ministerio Público conoció el nombre y la nacionalidad de la persona que falleció y confirmaron asimismo que su cuerpo será cremado. Aruba conoció un lamentable caso la semana antepasada en el área de Baby Beach, en donde una persona falleció intentando entrar a la isla de forma ilegal, pero ahora este caso encontró su camino legal para andar. Este es el caso especial, ya que es una situación de ilegalidad y como tal se le debe dar un tratamiento especial. ATV toma contacto con la vocera del Ministerio Público, quien dio información de que el cuerpo sin vida encontrado en el área de Baby Beach quedó identificado como Freddy Narciso Forero, de nacionalidad colombiana, nacido el 15 de junio de 1974. Se logró identificar a esta persona gracias a que tenía su pasaporte en alguna parte de su ropa. Según la vocero, no se le realizó una autopsia, ya que los motivos de su fallecimiento fueron obvios. Otras dos personas que quedaron detenidas ahora están bajo detención de Guardanos Costa, quienes, a su vez, las deportarán debido a su condición de entrada ilegal. De igual forma, ATV tomó contacto con la cónsul general de Colombia en Aruba, la señora Mirza Neco, quien indicó que oficialmente su familia ya está enterada de lo sucedido. La hermana del difunto desde Colombia dio autorización a un cuñado de ellos, establecido en Aruba, que termine de arreglar todos los requisitos necesarios para que el cuerpo llegue a Colombia. La familia optó por cremar el cuerpo para así que la repatriación sea menos costosa. Atención, que esta mañana el primer ministro Mike Eyman estuvo en el Parlamento para así dar declaraciones frente a todos los parlamentarios del acuerdo que se firmó este fin de semana con Holanda, denominado CAFT, que traduce el Colegio de Supervisión Financiera Aruba. Según el mandatario Eyman, este acuerdo cerrado es la mejor forma para salvaguardar la economía de la isla. El protocolo firmado este fin de semana entre Aruba y Holanda fue la mejor forma para salvaguardar nuestra autonomía de Holanda.
Este fue el argumento que indicó el primer ministro hoy durante una sesión en el Parlamento, en el que entregó detalles del acuerdo que se firmó con Holanda. Según el mandatario Eyman, si no fuese por ese acuerdo, Holanda intervendría por una orden de consejo impuesta por el CFT de la misma forma que lo tienen con Curazao. Según el ministro presidente, Aruba cuenta con un CAFT, que sus siglas traducen Colegio de Supervisión Financiera de Aruba, que según él es un órgano temporal para guiar la situación financiera, hasta el momento en que Aruba tenga su propia sala de presupuestos. Durante la sesión en el Parlamento, diferentes fracciones tuvieron la oportunidad para hacerle preguntas al ministro presidente sobre este acuerdo que para muchos no varía mucho referente al CFT pasado. El protocolo firmado el pasado sábado entre Aruba y Holanda es un documento de 6 páginas con instrucciones para Aruba en cómo debe manejarse correctamente para salvaguardar sus metas financieras. Mientras que el protocolo habla de un acuerdo entre los dos países, gran parte relata acuerdos con los que Aruba deberá cumplir, incluyendo acuerdos hechos en el pasado y que no se han cumplido. Y sobre este acuerdo resultaron diferentes situaciones, como una que ha despertado mucha intriga y es la noticia de un posible retiro de uno de los ministros del gabinete, Mike Eyman. Es el caso del ministro de Turismo, Otmar Oduber, de quien desde el viernes pasado se ha escuchado el fuerte rumor de que este tomaría su renuncia, pues al parecer hasta el momento solo se ha tratado de un rumor, ya que más bien lo que sí han tenido son reuniones y debates sobre el partido para así llegar a acuerdos con Holanda. Las negociaciones para llegar a un acuerdo entre el gobierno de Aruba y el de Holanda no andaron sin sus contratiempos. El primer ministro Mike Eyman pasó otra prueba pesada para contener a su gobernación en el momento en que por lo menos un miembro de su gabinete considerara de tomar su retiro en el caso que aceptara el acuerdo de un principio del CFT. El viernes en la noche se empezaron a correr rumores en redes sociales que 2 ministros tomarían el retiro del gobierno y después indicaron que son 2 parlamentarios. La verdad es que ninguna persona tomó su retiro, sino más bien hubo muchas reuniones, debates y negociaciones para llegar a un contexto en el cual los gobiernos de Aruba y Holanda podrán vivir con esto. De acuerdo con información recibida en el momento en que el primer acuerdo estaba listo, se llamó a una reunión urgente del Consejo de Ministros extraordinarios para repasar el texto. Por extraño que parezca, aunque es un tema importante y delicado, 3 ministros quedaron sin atenderla. En horas de la noche siguieron con bastantes vaivén de cartas y también se mostraba que Aruba no podría llegar a los cambios deseados. Por lo menos un miembro del Consejo de Ministros, el señor Otmar Oduber, expresó que si este acuerdo quedaba de esta forma, él entregaría su retiro de una vez. Eso sin duda creó bastante presión interna en el partido y en el Consejo de Ministros. Damos inicio a nuestra ronda internacional, aunque las autoridades advirtieron de fuertes oleadas en gran parte de Chile. Una persona murió ahogada. Se trata de un ciudadano ecuatoriano que cayó a un roquerío en Cartagena cuando intentaba tomarse una foto. El fenómeno ya tuvo su punto más alto, que terminó este domingo. Pretendía ser un paseo familiar, pero terminó de la peor forma. Las fuertes marejadas que se sintieron durante este fin de semana en las costas del país cobraron una víctima. Estaban sacándose una foto en el sector del Rompeola. Por esta maldita foto fue que 2 de ellos perdieron el equilibrio o los botó la hora y cayeron al mar. Pues uno logró salir con vida y el otro, este joven que lo logramos rescatar al final de ahí del agua, pero ya sin vida. Un grupo de 3 ecuatorianos llegó hasta el roquerío en el tradicional rompeolas de Cartagena para tomarse una foto. 2 de ellos cayeron al mar producto del fuerte oleaje. Una niña se alcanzó a filmar de una roca y la otra persona no pudo. Así que la ola lo azotó contra la roca y después se lo llevó hacia adentro la mar. Turistas y pescadores lograron rescatar con vida a uno de ellos, pero Edwin Yamberla Córdoba, de 25 años, falleció por inmersión luego de permanecer más de 4 minutos bajo el agua. Chuta, nosotros lo vimos cuando está ahí encima, pues si hubiéramos tenido un cordero a lo mejor el hombre se hubiera salvado, pero no pudimos hacer nada más nosotros. Se hicieron las maniobras de reanimación y todo, pero lamentablemente el tiempo que el chico estuvo en el agua, más el tiempo que nosotros nos demoramos en sacarlo, ya por sobre los 4 minutos ya se sabe que es muerte neuronal, entonces...
En Iquique el oleaje destruyó parte del borde costero y el mar entró con tanta fuerza que las autoridades tuvieron que repartir sacos de arena a los vecinos que viven en la costanera. Varios departamentos terminaron inundados. El fenómeno también obligó a cortar el tránsito vehicular en algunos sectores, provocando la molestia de los automovilistas. Realmente un poco peligroso, ¿no? Por la cantidad de vehículos que están en riesgo ahorita, ¿no? En nuestra parte derecha que estamos observando. Ya éramos los dos compañeros, ya ha pasado uno, ya pasó yo, soy el segundo. Ya está cerrado y no... Claro, pues ¿cómo nos cierran la mañana a las 8 de la mañana? En la quinta región quienes sufrieron con la marea alta fueron los comerciantes, quienes no se pudieron ubicar en el borde costero donde habitualmente trabajan. Por la marejada que está muy alta. Claro, ¿ustedes se ubican ahí en el borde generalmente? Claro, la mayoría de los artesanos nosotros nos ponemos en el borde, no ocupamos el asiento. Fuerte, las olas ayer salieron, pero hasta afuera, mucha gente se mojó, se mojaron hartas cosas, así que... Este aviso de marejada lo tenemos activado hasta el día domingo. El día domingo ya deberá estar completamente disminuida la condición de oleaje y rompientes. Un fenómeno que tuvo su punto más alto la madrugada del viernes y que se espera termine la tarde de este domingo.